y de buenos líderes. El consejo de Jetro. Características de buenos consejeros y buenos líderes. Bueno, mientras el pueblo de Israel sigue en su marcha hacia la tierra prometida, mientras tanto, todas las naciones han escuchado lo que Dios ha hecho. Las noticias de los hechos de Jehová están corriendo. Y el suegro de Moisés es uno de esos gentiles cuyo corazón fue regenerado cuando escuchó esas buenas nuevas. Las buenas nuevas de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. En esta enseñanza vamos a estudiar este capítulo. Espero que el Señor me permita cubrirlo todo. Vamos a ver la visita familiar que recibió Moisés y unos consejos muy buenos también que recibió. Vamos a distribuir así, del 1 al 13, el punto 1, y vamos a titularlo Testimonios y prioridades. 1 al 12, perdón. Y el punto 2, del 13 al 27, humildad y delegación. Como siempre, concluiremos con aplicaciones. Bueno, comencemos. Versículo 1. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. El autor y realizador de todos los hechos milagrosos ocurridos en Egipto había sido Yahvé y no Moisés. Bien, recordemos por allá en Éxodo 9:16. Recuerda que Dios le dice a Faraón a través de Moisés que para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Se acuerdan? Que por cierto en Romanos 9:17 vuelve y se menciona esa cita bíblica. Dice en el pasaje que tendré misericordia del que yo quiera, ¿sí? En ese contexto Moisés le dice al Faraón: Dios te ha levantado para dar a conocer su nombre en todas las naciones. Anote este texto paralelo, Salmo 77, 14 al 15. Entonces, como Dios le había declarado a Faraón, se cumplió. Todas las naciones escucharon lo que Dios hizo. Dios hizo conocer su poder a través de las maravillas hechas a favor de su pueblo Israel. Y como se acuerdan también que el nombre de Moisés empezó a ser conocido, Moisés empezó a ser muy respetado en Egipto. Recordemos que el imperio egipcio era muy extenso, y no solamente eso, los israelitas y los extranjeros que vinieron con él. Entonces el nombre de Moisés también se habría hecho popular, famoso. De todas formas, el merecedor de la gloria es el Dios de los hebreos, Señor. Entonces, hermanos, esto también nos deja una breve enseñanza. Cuando vamos a testificar de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, no necesitamos acudir a hechos fantásticos. O sea, Moisés contó todo lo que vivieron, incluyendo las cosas difíciles. ¿Se acuerdan? Eso lo podemos ver en los versículos más adelante, cuando hablaron con Jetro, ¿sí? Yo he escuchado testimonios de personas que pues de por sí son testimonios llamativos, gloriosos, pero algunos piensan que para dar más credibilidad empiezan a exagerar algunos elementos y a dar un aspecto místico, espiritualista, bueno, en fin, bastante lamentable. Otra cosa, cuando testificamos, no es para autopromocionarnos, para decir qué tan justos somos, cómo Dios nos bendice, cómo Dios es bueno que me escucha cada vez que yo oro. No, porque no se trata de nosotros, hermanos. Acuérdense lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, la gloria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a propender siempre a que se glorifique el nombre de Dios y no el de nosotros. Eso al momento de compartir las bondades que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Bien?
Bueno, entonces sigamos. El suegro de Moisés es sacerdote de Madián. Esos detallitos ya los estudiamos cuando íbamos en Éxodo 2. Dice que él se enteró, dice que oyó todas estas cosas. Recordemos unas páginas atrás. Éxodo 15, 11. Dice: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible las alabanzas, haciendo maravillas? Versículo 14. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Bueno, ahí sigue adelante nombrando otras naciones. Entonces vemos, Dios había prometido que lo que hizo en Egipto era para dar a conocer su nombre a todo el mundo. Y los israelitas, cuando cantaron el canto de redención de Éxodo 15, dijeron: Señor, esto lo oirá todo el mundo y se unirán a nuestra canción también. ¿Sí? Entonces vemos que todo eso se está cumpliendo, hermanos. Y Jetro es una prueba de eso. Tanto es así que desde por allá Madián está bastante retirado. Y desde donde estaba Madián fue a Horeb en búsqueda de Moisés para escucharlo personalmente lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay un caso así? De alguien que vive lejos y escucha la fama de Dios y desde lejos viene a escucharlo en persona. La reina de Sabá con Salomón. ¿Sí? Ella se entera de todo y viene a escucharlo personalmente y se da cuenta que lo que había escuchado no se comparaba a lo que ella con sus ojos estaba viendo. Así ocurre, hermanos. Por eso cuando contamos testimonios, la idea no es colocar en alto lo recibido, sino a Dios mismo. De tal forma que la gente no venga a perseguir esos beneficios, sino quiera conocer a ese Dios. Aquí vemos a un hombre que quiere conocer a ese Dios, Jetro, y emprende ese viaje para reencontrar a su yerno. Y lleva consigo a Séfora, su hija. En Éxodo 2:21 se nos había dicho que Jetro le había entregado a Séfora a Moisés. Era un matrimonio que tendría por lo menos unos 40 años. Dice que también lleva a sus hijos, Gersón y Eliezer. También pues ya serían por lo menos hombres ya adultos. Versículos 2 al 4, esos dos nombres ya los miramos en su momento. Son una manera de resumir su testimonio personal, los nombres de sus hijos. Era algo muy común en los israelitas, ¿no? En los hebreos, colocar nombres a sus hijos dependiendo de las circunstancias del momento y de sus testimonios, o de algo que quisieran expresar. Los nombres de los hijos de Moisés muestran eso. Bueno, versículo 2, sigamos con el texto principal. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, versículo 3, a sus dos hijos. Versículo 5, y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto. Versículo 6, y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Otra cosa que podemos aprender acá, miren que podemos extraer enseñanzas de versículos aparentemente tan breves. Vemos la sabiduría de un padre, un papá que aunque ama a su hija con todo el corazón, porque quizás seguramente Séfora era la mayor de sus hijas, él sabe que el lugar de ella y de sus nietos queridísimos es con el papá, con el esposo. ¿Sí? Séfora, ¿en qué momento se habría regresado? Nosotros, ¿se acuerdan? En Éxodo 2 vimos que Séfora y Moisés vinieron a Egipto, pero ocurrió un incidente terrible y al parecer debido a eso la regresó. Quizás sea en ese momento, quizás fue cuando los israelitas se desanimaron la primera vez. ¿Se acuerdan cuando subieron sus cargas? Probablemente también haya sido ahí. El caso es que se regresó, él la devolvió. O sea, no de separación o divorcio,
sino de protegerla, porque pues era algo muy difícil, siendo el profeta, de pronto ponían en amenaza a su familia, entonces probablemente por prudencia Moisés la regresa. Pero ese papá sabe que el lugar de ella es con Moisés, además que ya Dios ha mostrado su poder y su respaldo con él. Versículo 7, dice que salió Moisés a recibirlo, se inclinó y lo besó. Dos formas de cortesía de ese momento. A veces uno cuando ve a alguien que respeta, uno tiene cierta inclinación, ¿cierto? Hacia adelante. O extiende la mano con firmeza. Esas serían las formas de hoy. En los tiempos de antes era así. Era inclinándose, ¿sí? Y besándose. Besándose era pues un beso en la mejilla, no necesariamente boca a boca. Bueno, también nos deja ver otra cosa. Los padres de la pareja también deben ser honrados, deben ser respetados. Moisés, siendo quien era, honra a Jetro, ¿sí? Entonces él recibe a su suegro con la honra venida del padre de su esposa. Bueno, versículo 7, se preguntaron cómo estaba. Versículo 8, Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho. Se saludaron, se preguntaron cómo estaban, y Moisés mandó seguir a su suegro a su tienda. Allá le contó todo lo que Yahvé había hecho a los egipcios, dice, por amor de Israel. Por amor. En términos del Nuevo Testamento, sola gracia. Bueno. Pero no solamente contó, como les decía ahorita, las cosas buenas, maravillosas, también contó las dificultades, dice la peshita, las vicisitudes del camino. Porque eso sirve para colocar en alto lo que Dios hace cada vez que tenemos esos momentos. Cuando contamos las cosas difíciles, también resaltamos la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel con ellos. Y a pesar de que han sido probados y han fallado, Dios ha sido bueno. Entonces, hermanos, eso nos enseña que un buen testimonio del Evangelio no oculta la cruz. Si vamos a predicar el Evangelio y empezamos a dar promesas falsas, estamos predicando un Evangelio distinto. Moisés le está predicando el Evangelio a Jetro. El Evangelio de la liberación de Israel. El Evangelio de que Cristo estaba ahí con ellos. Les había dado bebida, agua para beber, maná. Pero también contó las aflicciones, pruebas y derrotas que habían tenido. Cuando predicamos el Evangelio debemos acompañarlo con la cruz. No ocultar la aflicción que trae seguir el Evangelio. Bueno. Sigamos adelante. Versículo 9. Miren la reacción. Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel. Fue una sincera alegría, hermanos. Versículo 10. Alabó a Yahvé por cómo había librado a Israel del poderoso Faraón. ¿Sí? Versículo 11. Miren esa expresión. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ahí vemos regeneración. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jetro reconoce a Yahvé como el Dios supremo, el vencedor de sus soberbios enemigos. ¿Qué nos había dicho que era Jetro? Sacerdote de Madián. En el libro de Números se nos muestra que Madián era un pueblo idólatra, inmoral. Era un ministro pagano, servidor de otros dioses, Baal-peor, por ejemplo. Pero aquí lo vemos, versículo 12, ahora adorando al Señor a través de holocaustos y sacrificios.
Ahí vemos la conversión de Jetro. Escucha el Evangelio con todo y su cruz. Hay un resultado, una reacción, se alegra por eso, reconoce a Dios como Dios de dioses. Eso no quiere decir que él seguía teniendo los otros dioses. Es una confesión de que de verdad Dios es el único. Hermanos, imagínense, él miraba hacia arriba y estaba la nube. Y otra cosa, aparte de la fe que estamos viendo, vemos la adoración. Y una vez hace holocaustos y sacrificios a Dios. ¿Sí? Versículo 12 nos muestra otro detalle muy interesante. De hecho, Aarón y los ancianos de Israel vinieron a compartir alimentos con él, dice, delante de Dios. Eso nos da a entender que los israelitas lo reconocieron como adorador del Señor, como parte de los suyos. Esto es una sombra de la iglesia. Jetro no es un israelita, no tiene derecho a sentarse a comer con ellos, y menos delante de Dios. Pero como se ha convertido, ya puede sentarse a comer la cena con ellos. ¿No? Así es, hermanos, en Cristo nosotros éramos peor que los mayanitas, llenos de culturas colombianas, quizás venezolana, suramericana, con tanta tendencia al animismo, al catolicismo romano con una mezcla de santerismo. Era una cosa rara con los nuevos movimientos de ahora, de nueva era, Kundalini, pentecostalismo y todo esto. Pero el Señor en su gracia nos ha traído a conocer su buen nombre. Bueno. Segundo punto, versículos 13 al 27, humildad y delegación. Entonces, en el primer punto vimos los testimonios y las prioridades. Testimonios, ya vemos cómo es que compartimos el Evangelio y las bondades recibidas. Y prioridades, un papá que sabe cuál es el lugar de su hija y un esposo que ha recuperado su hogar. Bueno, ahora, punto 2, humildad y delegación. Versículo 13. Al día siguiente, como acostumbraba, Moisés se ubicó para dirimir los asuntos civiles de la nación. ¿Sí? Dice la Peshita, desde la mañana hasta el anochecer. Dice, se sentó a administrar justicia al pueblo. Versículo 14. Cuando finalizó esa jornada tan exhaustiva, Jetro se acercó a Moisés para cuestionar por qué llevaba a cabo tantas funciones solo. Versículo 15, la respuesta de Moisés. Porque el pueblo lo reconoce como verdadero profeta, en pocas palabras. Alguien confiable de quien recibir el consejo de Dios para sus vidas. Versículo 16. Además, los israelitas no solamente vienen a buscar consejo de Dios, también le colocan en conocimiento los distintos asuntos relacionados con conflictos legales, disputas entre ellos. Y Moisés pues era como, más que un árbitro, un juez. Bueno, entonces Moisés era pastor, profeta, legislador, escritor, lo estaba escribiendo mientras tanto Génesis, Éxodo y Job. Juez, con razón no había mandado a llamar a la esposa y a los hijos. Qué fácil es descuidar el ministerio principal, que es la familia. Qué fácil es descuidar el hogar en nombre del activismo, estar haciendo algo, así sea lo religioso, lo bíblico. Es muy fácil uno ocuparse en el activismo religioso, por más bíblico que sea, ocuparse en el trabajo y descuidar lo más importante, que es la familia. Moisés, vemos que comete el típico error de todo hombre y especialmente de los siervos de Dios: querer abarcarlo todo y no darse lugar a descansar
y apartar tiempo para su familia. ¿Ve? Siendo Moisés quien era, la Biblia no oculta sus errores, ¿no? ¿Es un error? Versículo 17. Pero Dios en su gracia le envía a alguien a quien él respeta, que él va a escuchar y le dice de frente, o más bien francamente, no está bien lo que haces. Qué hermoso, ¿cierto? Y hermanos, no solamente está mal, porque hay un descuido moral con su familia, con las personas más importantes de su vida, su esposa y sus hijos, sino que también corre el riesgo de agotarse en su salud. Se le olvida que puede ser profeta, sabio y todo, pero se desgasta, es un hombre. Versículo 18. Y no solamente él se puede cansar, la gente también se va a cansar. Porque la gente siempre va a estar pidiéndolo y él no va a estar disponible todo el tiempo. Imagínense, si él se siente a dirimir las situaciones de más de 2 millones de personas, desde la mañana hasta la noche podemos imaginarnos las filas. Podemos suponer que no todos en la fila alcanzarían. Podemos suponer algunos inconformes que se irían porque no alcanzaron a pesar de que esperaron horas. ¿Quién sabe, cierto? La gente también se cansa. En pocas palabras, era un trabajo demasiado pesado para una sola persona, con todos los testimonios, con toda la sabiduría que tenga. Él no basta. Bueno, entonces aquí nos surge una pregunta práctica. ¿Vela la iglesia porque su pastor no descuide su ministerio principal? ¿Cómo está cada uno de los varones de la iglesia con su ministerio principal? ¿Sí? No solamente en tiempo, también en economía. ¿Bien? Es como si su suegro le hubiera dicho a Moisés: escucha lo que te digo. Un detalle interesante, si quiere anote la cita, Números 11:14. Vemos que aunque Moisés va a acatar ese consejo, él se va a cansar. En Números 11:14 vemos las señales de agotamiento. También lo vemos en Deuteronomio 1:9, en Deuteronomio 1:12. Es más, el día cuando él desobedeció a Dios y golpeó la roca, era pues también estaba agotado. Bien, sigamos adelante, verso 19. Moisés estaba ante el pueblo en nombre de Dios, ¿sí? Y a la vez él representaba al pueblo delante de Dios y colocaba los asuntos del pueblo en oración. ¿Sí? Vemos la labor pastoral de Moisés. Versículo 20. Sin embargo, él debía comprometerse a algo: a enseñarle al pueblo los principios bíblicos para que ellos pudieran discernir el camino por el que deben andar por sí mismos. Esto nos enseña que un buen líder no genera dependencias en sus enseñados, no, sino que les explica una y otra vez, dice, las leyes y las ordenanzas, para que las personas con autonomía aprendan a tomar las mejores decisiones por sí mismos y no tengan que siempre acudir a él. Jethro le estaba diciendo: enseñar los principios para que ellos tengan sabiduría y puedan ellos por sí mismos discernir. Bueno, así que hermanos, esto también nos enseña que él, por más buen pastor que sea, no puede quitarle el lugar a Dios. Los papás, por buenos papás que sean, no pueden quitar el lugar a Dios. Nadie puede usurpar el lugar que le pertenece solo a Dios como redentor de los suyos. Nadie es redentor de nadie. Y querer hacer eso es pecaminoso porque es querer robarle el lugar a Dios.
verso 21. Otra cosa, Moisés también debía aprender a delegar, a no llevar la carga solo. Es más, en el pueblo había varones capaces, dice en la Biblia de las Américas, veraces, aborrecedores de la avaricia. Ellos podían apoyarlo en el servicio. Verso 22. De ahí, él podía nombrar jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, organizar, ¿sí?, por grupos para distribuir los asuntos, las temáticas, de acuerdo a su dificultad. Y así Moisés se encargaría solamente de los asuntos más graves o los más difíciles. Entonces eso garantizaría la honra a su ministerio y también que la carga se va a aliviar. Dice la pesita que esas personas aborrezcan el soborno y el fraude. Dense en cuenta los requisitos que piden para los que iban a apoyar a Moisés. Ahí no está pidiendo requisitos intelectuales, ¿no? Son requisitos morales. Muy parecido, como dice 1 Timoteo 3 y Tito 1, cuando habla de los requisitos del pastor y los requisitos para el diácono. Son requisitos morales. ¿Sí? Versículo 23, algo muy interesante. Jetro termina su consejo dejando en manos de Moisés que lo acepte o no. Si Moisés recibe el consejo, podría sostenerse, podría recuperar su hogar, todo el pueblo llegaría en paz a su destino, cada uno se iría a su casa satisfecho porque recibió la justicia o el asunto por el cual fue a consultar. Eso nos enseña algo también, hermanos, sobre los consejeros. Un buen consejero no es impositivo. El consejero solamente brinda alternativas, opciones que quizás la otra persona no ha podido ver porque está encerrado en su problema o quizás encerrado en lo que él le parece. Entonces el consejero brinda un horizonte más claro, ¿cierto? Pero no impone. No dice, mire, es que eso es lo que usted tiene que hacer. No, él dice, yo sé, tienes discernimiento. Dice, Dios te enseñará a ti, dice en la pechita. ¿Sí? Él ofrece y Dios se encargará de que la persona tome la decisión adecuada. A no ser que la persona pues vaya a ser caprichosa, ¿no? Pero bueno, el caso es que el buen consejero deja al arbitrio del oyente la decisión. Pero también deja en claro las consecuencias. Petro dice, si te dejo eso, ¿no? Parafraseando. Tú verás, Dios te enseñará qué es lo mejor. Pero si lo haces, se te va a aliviar la carga, vas a poder tener las funciones más fácilmente. ¿Sí? O sea, el consejero no solamente brinda opciones, porque es fácil brindarlas cuando no se están en los zapatos de la persona, ¿no? El consejero es realista, porque aunque brinda las opciones, él dice, bueno, si se tomara esta decisión, es probable que ocurra esto. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, él puede ir más allá, no como adivino o profeta o que sea, adjudique dones extraordinarios como algunas personas. No, realmente, cualquiera que sea la opción final, la persona bíblicamente brinda dirección. Bueno. A propósito, hermanos, siendo Moisés quien era, ¿por qué Dios no le mostró a él eso directamente? ¿Por qué tuvo que venir otra persona, extranjero, a proponerle la idea? Otra cosa, si Moisés es quien es, ¿por qué le va a prestar oído a alguien, por más que lo respete, pero que no tiene experiencia espiritual, está recién convertido,
o bueno, no tiene de pronto no tiene la comunión que tiene Moisés con Dios. Hermanos, es que Moisés estaba ejercitado en sus sentidos espirituales. La palabra nos enseña que hay 3 tipos de revelación que se han visto también a lo largo de la teología histórica. Está la revelación especial, que son las escrituras. En ellas conocemos la voluntad, el carácter de Dios y su salvación. En pocas palabras. Está la revelación general, que es la que Dios da a todo el mundo, que es la creación. Muestra su excelencia, su grandeza, su misericordia, su sabiduría a través de las cosas creadas. Pero hay otro tipo de revelación, es la revelación experiencial. La revelación experiencial es que, con base en lo que he aprendido de la palabra, del trato que Dios ha tenido conmigo en mis días, ya puedo tomar decisiones por los antecedentes, experiencias, ejemplos, ¿sí me hago entender? Testimonios de otros. Entonces Moisés sabe que aunque él no está recibiendo el oráculo de Dios al oído, Dios le está hablando a través de otra persona. Esa es la revelación experiencial. Dios puede hablar a través de un hermano, ¿sí? Sin que ese hermano diga el Señor te dice o que Dios me muestra que no, para nada. Si el hermano nos da un consejo que es bíblico, es Dios, puede ser Dios mismo el que nos esté hablando. Esa es la revelación experiencial. Bueno, eso es lo que sabemos de mucha gente que abusa de esa revelación experiencial. Esa es como la tercera, debemos dejarla para allá de tercera. La principal debe ser siempre la especial. Bueno, entonces Moisés, como él conoce a Dios, él discierne la voluntad de Dios en la providencia. En otras palabras, Dios usa a Jetro para mostrarle una alternativa sana, una alternativa inspirada por Dios, para que pueda liderar al pueblo en humildad, en mayor eficiencia, ¿sí? Y esto a su vez muestra que Moisés es humilde, porque él no dice, no, ¿usted por qué me enseña a mí? Usted es apenas recién convertido. O bueno, sí, hay que respetar lo que usted dice, pero no, nosotros hacemos las cosas así. O Moisés dice, no, pero a mí eso Dios no me lo ha mostrado. No, Moisés es humilde. Recibe el consejo, lo analiza con su cabeza, ¿sí? Y se da cuenta que es razonable. Entonces Moisés no era pretencioso, de que Dios, él era el único al que Dios le hablaba. ¿No? Humildad, ¿sí? Moisés cuenta con la actitud para dejarse corregir. Que alguien le dice, no está bien lo que haces, y escucha. Impresionante, ¿cierto? Versículo 24. Moisés escuchó el consejo. Versículo 25. Y anótese ese también. Deuteronomio 1:15. Moisés seleccionó hombres aptos de las principales familias de las tribus para que asumieran los distintos niveles de responsabilidad. Versículos 26 y 27. Así todo el pueblo recibía justicia con mayor disponibilidad de tiempo, y los asuntos difíciles eran traídos a Moisés. El texto termina diciéndonos que Moisés y Jetro se despiden y Jetro regresa a su tierra. Bueno, mejoramos. Algunas aplicaciones. Apliquemos esto hoy, más de todas las aplicaciones que ya hemos dado. Esto implica que en el pueblo de Dios pueden haber disputas y malentendidos. El hecho de que se requirieran hombres para asumir los asuntos muestra que aún en el pueblo de Dios van a haber altercados y conflictos. Eso nos enseña que aún en la iglesia van a haber problemas interpersonales. Pero nos enseña que los asuntos deben solucionarse internamente, con respeto, a través de los ancianos establecidos,
La gente acudía a Moisés, no iban al mando a gritería, algarabía o chismerío, no, iban a la autoridad para que las cosas se solucionaran legalmente, bíblicamente pues, ¿sí? Bajo los parámetros de la escritura. Lo difícil para Moisés, los asuntos pequeños nosotros. Hoy día, ve, habla con tu hermano, si no te escucha, ve con dos, si no, dilo a la iglesia, y si no, pues tenlo por gentil, por publicano, por un inconverso, porque no lo escucha la iglesia, es porque es impío. ¿Sí? También 1 Corintios 5, del 1 al 6:11. 1 Corintios 5, del 1 al 6:11 nos muestra que la iglesia de los Corintios estaba fallando en eso. Tenían a gente inmoral, la toleraban, perdonaban su pecado en nombre del amor y de la gracia, pero a su vez había gente que se defraudaba unos a otros, se prestaban plata, no se pagaban, había conflictos y se demandaban, imagínense, se demandaban unos a otros en la misma iglesia. Y Pablo los regaña, les dice: ¿acaso no hay alguien sabio entre ustedes a quien ustedes puedan acudir y no tener que ir a los impíos, a los jueces del mundo? Vayan a los ancianos de su iglesia, ¿sí? Y ni siquiera de otra iglesia, de la suya. Bueno, otra aplicación. Dios forma el carácter de sus siervos como hizo con Moisés, a través del consejo de otros creyentes. ¿Sí? A propósito, vimos las características de un buen consejero. El buen consejero propone, el buen consejero escuchó todo lo que Moisés tenía que decir, pero Jetro escuchó. Jetro, cuando escuchó, ¿qué hizo? Alabó a Dios, ¿se acuerdan? O sea, él no fue a decir qué es lo que hay que hacer, no. Primero escuchó, vio, él no vino a criticar, él vino de verdad a dar un consejo sincero de su sabiduría. Es un hombre mayor, tendría por lo menos 100 años, quizás más. Otra cosa, el buen líder tiene un corazón enseñable, atento a sugerencias y consejos. No siempre va a estar llamado a hacer lo que la gente diga para que no se convierta en una democracia, porque la iglesia no es una democracia. Pero sí debe tener el corazón abierto para escuchar los consejos que beneficien a su hogar y al redil. Bueno, otra cosa, ya se me acabó el tiempo, pero faltan unas cositas para decir. Al momento de delegar actividades, con tal de llenar vacantes, no vamos a nombrar a cualquiera, ¿cierto? No se trata de llenar vacantes para satisfacer necesidades urgentes. Si Moisés va a compartir cargas, debe ser con gente en el mismo sentir, gente que sea del mismo pueblo. No va a traer a gente de afuera, por más profesional que sea, no. Es gente preparada en Cristo, que posea las aptitudes que Dios ha entregado en su palabra. La Biblia dice que deben haber diáconos, que deben haber pastores en una iglesia, pluralidad. Pero el hecho de que no contemos con eso no significa que para llenarlo y cumplir y obedecer, entonces vamos a nombrar a todo el mundo. Nombramos diáconos, nombramos pastores y ya cumplimos. Y eso va a ser una autodestrucción, un suicidio, porque la iglesia va a tener gente que no es llamada por Dios. Por ejemplo, si Dios ha dicho que el pastor y el diácono sean maridos de una sola mujer, con tal de llenar la pluralidad, no vamos a nombrar a creyentes que han sufrido el divorcio o que han sido infieles a su esposa en algún momento, con tal de llenar ese lugar. No se puede. Otro ejemplo, si la Biblia dice que deben ser sobrios y no pendencieros, con tal de llenar la pluralidad, no vamos a nombrar a individuos con carácter explosivo y emocional. ¿Ven? Entonces, y así sucesivamente. Finalmente, el hecho de que el pastor o de que el líder delegue no significa que él se deshace de las responsabilidades. Él sigue estando presente, no es con control remoto a distancia. Lo único que cambia para bien es que las prioridades están en su lugar. La familia primero, ¿cierto?
y el tiempo de todos es mejor administrado. Beneficios. Los cuerpos mortales en los que estamos ahorita van a resistir buen tiempo. Bueno, y no vamos a sufrir las consecuencias de la ansiedad, del agotamiento físico y emocional, y de la depresión, y de todas las cosas más que vienen por abusar de nuestra salud física. Porque eso es real, y eso consume y ha matado líderes, pastores y diáconos en muchas iglesias a lo largo de la historia. El Señor nos ayude. Oremos. Padre.